Hola, mi nombre es Génesis Parada y soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hago un cordial saludo a mi facilitadora de la materia Introducción a la Investigación Cualitativa, Jacqueline Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el diseño de un proyecto de investigación cualitativo aplicado a la psicología. Estaremos hablando todo sobre la investigación cualitativa referente a la psicología. Como primer punto encontramos lo que son los aspectos importantes. El primer punto lo logramos ver aquí y investigaciones anteriores. Es importante que como psicólogos investigadores también tengamos en cuenta de que debemos documentarnos o revisar si anteriormente o dependiendo del diseño o del proyecto que vamos a ejecutar se han ejecutado anteriormente en años pasados, ¿sí? Si se han ejecutado investigaciones parecidas a las que nosotros tenemos en mente o no. Y si, pues, cómo ha sido su proceso de evolución, si se han dado resultados o no. O cómo fue la percepción por parte de las personas que lograron entender este proyecto. Si fue bien visto o mal visto, o si fue visto como que tenía o que no tenía ningún propósito este proceso de investigación. Como segundo punto, encontramos lo que son los temas interesantes. Es importante de que el investigador sea consciente de que si ese proceso de investigación tiene sentido, tiene un propósito o si va a llamar la atención o no, es importante que lo sepa. Por medio de esto pueden ayudar lo que son las revistas papers, ¿sí? Estas aparecen por internet, o incluso la documentación por medio de lo que son los periódicos, libros, entre otras. Debe ser un tema interesante para que pues, pueda tener la captación de la población o en tal caso de la empresa o el conjunto al cual se quiera hacer llegar. La selección de tema o argumentación. Como ya lo mencionaba, debe tener algún sentido este proceso de evaluación. En la documentación es importante de que el investigador se documente bien de lo que piensa investigar, de cada una de las interrelaciones que le componen este diseño de investigación, tanto las ventajas como las desventajas de llevar a cabo esta investigación. En la recopilación de información se refiere a lo que son las entrevistas, la observación por participación o la observación individual, cada uno de los test, de los manuales o de las cosas pues, que se lleven a cabo para obtener información sobre el campo o sobre la persona. Las fórmulas de las interrogantes es muy importante de que el investigador se formule ciertas preguntas difíciles de responder para que pueda obtener buenos resultados y buenas conclusiones. Un ejemplo puede ser de dónde surgió esto o aquello, o por qué se comporta así y no así. Entre mayor formuladas estén las preguntas, muchísimo mejor para que se pueda generar una buena hipótesis. En el séptimo punto encontramos la información necesaria para la investigación. Es necesario que el investigador mantenga o tenga toda la información necesaria para llevar a cabo lo que son las conclusiones, el resumen, el informe y todo aquello, o para comenzar el proceso de investigación. Y el investigador debe ser una persona organizada y sobre todo muy profesional. En los criterios para el diseño de investigación encontramos como primer punto el propósito e intención. Cuando hablamos de propósito e intención es aquella relación que tiene el investigador para con el campo de evaluación o con la persona. En la flexibilidad, la persona debe ser consciente de que si está haciendo bien su trabajo o de autocriticarse también si lo está haciendo bien, en qué podría mejorar. En la transparencia es cómo esa persona consiguió la información, por qué la persona eligió ese objeto de estudio o por qué eligió a ese individuo como estudio. En la autenticidad
se refiere al proyecto y no a la y no al investigador, ¿sí? Desde el punto de realismo, o si es realista lo que está haciendo, o si este diseño de investigación no tiene un sentido racional, por decirlo así, es necesario de que pues sea auténtico al momento de tomar en cuenta el objeto de estudio o la persona de estudio. En la perspectiva holística se refiere a la persona, ¿sí? Al campo que va a evaluar, o a la persona que va a evaluar, cómo es su relación con las demás personas, o qué vinculación tiene ese campo o esa persona con otros ambientes o con otras interrelaciones, ¿sí? Cómo puede cambiar esa persona o ese campo debido a otros ambientes o a otros sujetos. ¿Cómo es esa relación? ¿En qué le puede afectar o en qué le puede beneficiar? En la coherencia consiste en que lo que diga, lo que haga y el objeto de estudio pueda producir una serie de resultados, ya sean positivos o negativos, pero que produzcan resultados. Y en lo que es la conciencia de complejidad, se refiere a estar atento a cada uno de los resultados que se vayan dando, y en tal caso de que cambien, pues el investigador, en tal caso de que abandone el caso por un tiempo o el diseño de investigación por un tiempo y vuelva, no puede utilizar los mismos datos, ya que pues la gente cambia, los campos y los ambientes cambian, y pues no es posible usar los mismos números o las mismas resultados que ha encontrado, no los puede utilizar actualmente. El enfoque metodológico. Cuando hablamos del enfoque metodológico se refiere a qué tipo de metodología podría usar desde el campo de la psicología. Bueno, los psicólogos o los investigadores desde el campo de la psicología, la gran mayoría de las veces adoptan varios tipos de metodologías, que son el etnográfico, el fenomenológico, lo que es acción, ¿sí? Lo que es el método fenomenológico, historia de vida, estudio de casos, biografía, ¿sí? No podemos decir de que la psicología utiliza solamente uno cuando realmente utiliza varios. Muchos de estos que acabo de nombrar los utiliza la psicología, puesto que muchos de ellos aportan muchas cosas, muchos datos que nos pueden servir para poder tener más acercación a los posibles resultados, hipótesis o conclusiones. En pocas palabras, entre más datos podamos obtener, más posibilidad hay de poder obtener una conclusión veraz, ya sea sobre el sujeto o sobre el campo de estudio. ¿Sí? Esto sucede puesto que muchos de ellos tienen una conglomeración, tanto de datos de biografía, de dónde eras, qué hacías, a qué te dedicas, cómo ves el mundo, cómo lo percibes, o también lo que es la cultura, la sociología, cómo son las personas de aquel país, y dependiendo de este país, de esta cultura, de esta sociedad, por eso es que este individuo actúa de esta manera, puesto que la cultura y el ambiente en el que se formó ha tenido mucho que ver en su comportamiento, ¿sí? Un ejemplo de ello puede ser lo que son los países del Oriente. Mantienen una cultura bastante diferente a la de los venezolanos. La mujer tiene un rol muy diferente a las de las mujeres venezolanas. Ellas pueden salir solas, solamente cuando se casan, a diferencia de las mujeres de Venezuela que pues salen solas desde temprana edad, ¿sí? Con la plena libertad, y por eso no se dice de que las mujeres venezolanas pues son rebeldes o no asisten a la autoridad del hogar. Todo esto depende es de la cultura de la sociedad. Entonces el investigador debe adaptarse al campo de manera global y no individual. ¿Qué quiere decir con esto? De que debe tomar en cuenta cómo se relaciona
la comunidad, la cultura, la sociedad, las palabras, las expresiones de ese ambiente, para poder evaluar al individuo, ya que no solamente puede tomar en cuenta al individuo que está siendo investigado o al campo que está siendo investigado de manera individual, sino de manera global. Debe tomar en cuenta cada una de las interrelaciones que tienen pues influencia en él. Muchísimas gracias, profesora. Espero que la exposición haya sido de su agrado.